Bexeray Richards es un periodista que decidió abrirse camino en la política, es uno de los aspirantes por la libre postulación que mayor cantidad de firmas logró para estas en la boleta de votación. Compite por una curul en el circuito 86 Panamá Este y desde sus redes denuncia no solo la dejadez de las autoridades de su circuito, también denuncia lo que él considera actos de corrupción que se reportan en distintas instituciones. Bexaray Richard, muy agradecido que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Yo creo que estoy muy privilegiado de esta invitación y para hablar un poco de las propuestas de lo que estamos haciendo. Mi circuito 86 está compuesto por 7 corregimientos. Para que la gente tenga una referencia, es el antiguo circuito 810 en Panamá Este, que incluye Pedregal, Mañanitas, Tocumen, 24 de diciembre, Pacora, Las Garzas y San Martín. Son 7 corregimientos que tienen los mismos problemas que tienen el resto del país. Entre ellos la falta de agua, la falta de escuelas de calidad, el tema de las calles en mal estado. O sea, hay un montón de problemas y resulta y pasa que gran parte de los políticos que están actualmente forman parte del verdadero problema del circuito. Por ejemplo, el tema del agua, que hay comunidades que no tienen agua, pero sí les llega el agua a través de camiones cisternas que a su vez son contratados por políticos del área. Así que parte de eso nos inspiró a postularnos como independientes y bueno, lo estamos haciendo, digamos, de la manera, con las uñas, como dicen los independientes. No tenemos recursos, pero sí nos toca trabajar con las uñas. Aquí tengo un dato que mientras estabas en el proceso de recolección de firmas, eras funcionario y fuiste muy criticado porque siendo servidor público criticaste la gestión de gobierno. Claro. ¿Cómo fue eso? Lo que pasa es que existe un estigma que los que son funcionarios públicos son incompetentes y eso debe cambiar. Justamente tenemos una bancada independiente en la Asamblea conformada por Juan Diego Vázquez, Raúl Fernández, Gabriel Silva y Edison Brose, que han demostrado que el servicio público sí es posible hacerlo bien desde el servicio público. Y hay otras instituciones, o sea, todos conocemos algún docente, por ejemplo, ejemplar. Los docentes son funcionarios públicos. Todos conocemos directores de instituciones que durante la pandemia, por ejemplo, destacaron por su eficiencia, que en su momento el Estado no les pagó bien, fueron destituidos tal vez de manera injustificada. Pero en mi caso, yo trabajé en el Sistema Estatal de Radio y Televisión, entré como profesional en el 2019, y ¿Estabas en Radio Nacional o en Canal 11? en CERTV, en CERTV. Noticias, correcto. Sí. Nos destacamos por las investigaciones periodísticas, pero hubo un antes y un después cuando me postulé como candidato independiente, donde inició una persecución política por parte del partido gobernante y hubo una serie de actos de censura que tuve que utilizar mis redes sociales para denunciar parte de lo que estaba pasando y denunciar mediante un segmento que se llamaba ¿Dónde está nuestra plata?, que hablaba de obras del Estado que se encontraban abandonadas, no solo de este gobierno, sino de gobiernos pasados. Hay hospitales abandonados en mi circuito, hay escuelas por más de 20 millones de dólares donde solo está el letrero. Dice, aquí se construirá una escuela y está el letrero ahí. Y eso es una lástima. Y cuando tú comienzas a denunciar actos de corrupción o actos ilícitos de ese tipo, como de clientelismo a su vez, tú te das cuenta que estás pisando callos y te comienzan a censurar, te comienzan digamos, a tratar de torcer el brazo. Y lo denunciamos públicamente, la gente lo puede ver en las redes sociales como fuimos perseguidos en ¿Tú ese estabas aspecto. recogiendo firmas mientras eras funcionario? ¿En algún momento te destituyeron o cómo terminó? No. Los que recolectamos firmas y todos los candidatos tienen un fuero Un fuero, ¿no? penal electoral y un fuero laboral. Okay. Entonces, el Tribunal Electoral tiene las reglas del juego muy claras para evitar la ¿Cuál es tu persecución. situación en este momento entonces? Yo renuncié Okay. en el mes de enero, renuncié a mi trabajo en CERTV, a raíz de una serie de presiones que existieron, incluso, Te iba a preguntar por qué sí, habías renunciado. presiones. Mi último puesto laboral fue en la biblioteca. Me metieron en la biblioteca de CERTV por instrucciones, es lo que se mencionaba, de Presidencia de la República. Nunca hubo una comunicación de parte de la Presidencia sobre ese tema, pero sí, desde el canal decían, ¿sabes qué? Te vas a la biblioteca, te quitamos la computadora. Entonces, si un periodista trabaja con una computadora al frente y te quitan la computadora y te meten en la biblioteca, es la justificación para decir, no, lo que pasa es que él no está cumpliendo con sus funciones dentro de la biblioteca. Lo que pasa es que yo no soy bibliotecario, yo soy periodista. Y
¿Y qué hacías en la biblioteca? ¿Qué hacías ese tiempo? Bueno, me tocaba leer. ¿Limpiabas Le- el leía libro? mucho. No, digo, leía mucho. me tocaba leer enciclopedia. O sea, es contradictorio porque son los castigos que no se deben aplicar y mucho menos por razones políticas. ¿Qué pasa? En Panamá, cada gobierno que llega considera que el gobierno es su finca. Y eso está mal, porque son recursos de todos los panameños. La televisora del Estado, hoy en día, se ha convertido en una herramienta propagandística de todos los gobiernos y se está convirtiendo en una herramienta propagandística del gobierno actual. Si hay una protesta por falta de agua en Tocumen, los residentes de Tocumen pagan impuestos para mantener esa televisora. Y esa televisora no cubre a los residentes de Tocumen que están protestando por falta de agua, porque resulta que eso le afecta al gobierno. Entonces, Pero en tu caso, ¿sabías las consecuencias que iba a tener desde, o sea, trabajabas como funcionario, Sí. denunciar como funcionario las irregularidades Claro. del actual gobierno? ¿Estabas consciente de todas esas por supuesto que consecuencias sí. iba a tener? Lo que pasa es que como ciudadanos no podemos tener doble estándar. Y como periodistas tampoco, y como candidatos mucho menos. Si estamos ante un acto de corrupción, no podemos ser cómplices. Guardar silencio ante un acto de corrupción nos hace cómplices. Por lo tanto, funcionario público que conozca de un delito o de una irregularidad debe hacerlo. ¿Cuántas firmas pudiste recolectar? 20.000 firmas 20.000. recolectamos. Me convertí en el candidato más firmado a nivel nacional para el cargo de diputado. Wow, por libre postulación. Lo conseguimos con 3 activistas que estuvieron caminando con nosotros todos los días. En mi caso, yo recolectaba las firmas después de las 4 de la tarde que salía del trabajo. Mis compañeras activistas sí iniciaban desde temprano y yo me les sumaba de 4 de la tarde los días de semana hasta las 11 de la noche y los fines de semana de 7 de la mañana a 11 de la noche. ¿Cuánta- Háblanos de la multa que te aplicó el Tribunal Electoral. Ok, básicamente en los últimos meses nosotros hemos estado denunciando, como ustedes lo mencionan, irregularidades de la gestión pública y en una serie de videos denunciamos el aumento del presupuesto a $200 millones de la Asamblea Nacional y le llamábamos a la diputada Zenobia Vargas del PRD cómplice de ese aumento. Zenobia es de mi circuito, es una adversaria política. Ella forma parte de la Comisión de Presupuesto, que a su vez la Comisión de Presupuesto es la que aprueba los aumentos a la Asamblea. Ella se sintió afectada porque le llamé cómplice, fue al tribunal, presentó la denuncia y el tribunal, la Dirección de Organización Electoral, le consulta a la Fiscalía Electoral y la Fiscalía determina que en efecto se debía aplicar una multa. Entonces lo que hemos procedido a hacer es apelar la decisión. La decisión ahora está en manos de los magistrados del Tribunal Electoral, es decir, los magistrados, estamos apelando a ellos a su sensatez, porque la opinión que emitimos la emitimos como candidatos independientes, lo emitimos como ciudadanos y ninguna regla electoral está por encima de la Constitución y la Constitución establece que existe libre expresión. Si se le estuviese calumniando, se entiende. Cuando le dices cómplice de una... especie Cómplice de- del aumento del presupuesto a $200 millones. Ok. No se le está diciendo cómplice de un asesinato, ojo. O que robó los 100 millones. Nada. Ajá. Cómplice del aumento a 200 millones. Ahí está el presupuesto. Los números son claros. Ujú. Ahí está la transparencia y se sintió afectada y resulta que se estableció la multa. ¿Cuántas oportunidades de legislatura o curules hay en ese circuito? Son 4, deberían existir 5, pero por alguna razón en la última reforma electoral no se aprobó esa parte. O sea, se dice que por la cantidad de electores deben existir la cantidad de curules. Teóricamente se le debería quitar una, no sé si a Panamá Oeste o a San Miguelito y pasársela a Panamá Este, pero no sucedió. En estas elecciones se van a escoger 4 diputados. ¿Y los diputados cuáles son tradicionalmente en el área? Siempre hay unos que repiten ahí, ¿no? Bueno, sí, está Edwin Zúñiga, que lo conocemos por los escándalos relacionados a los tanques cisternas y el agua. Está actualmente Alain Cedeño, está Zenobia Vargas. La cómplice. La cómplice del aumento del presupuesto. Y está el señor Elías Vigil del Partido Panameñista. Ok. Cuando ponemos en Google, y los oyentes y los televidentes pueden hacer el ejercicio, busquen el repertorio de esos 4 diputados y busquen el repertorio de los diputados del pasado. Yo creo que vamos degradando la política de bien, o sea, de Guatemala vamos para Guatepeor, técnicamente, ¿no? Y busquemos los escándalos que hay relacionados a estos 4 diputados y nos vamos a dar cuenta que la gente no va a tener otra opción que votar o por nuevas opciones o por opciones independientes
Y en parte eso fue lo que me motivó a postularme en este periodo. ¿Qué reacciones estás recibiendo tú, por ejemplo, cuando caminas las calles de Panamá sobre los temas que los afectan y que Claro. como resultado de la gestión de los diputados que ya están, no han recibido esa respuesta? Mira, te digo algo, la parte de fiscalización ha fallado muchísimo en el circuito. Yo recuerdo que el segmento que te mencionaba, que se llama ¿Dónde está nuestra plata?, comenzó con la descentralización paralela, que habían letreros de proyectos donde decía que ya se había culminado el proyecto y no se había ejecutado el proyecto. Entonces la gente apelaba a que o sus representantes o sus diputados fiscalizaran y consultaran, le preguntaran a los ministros, ¿qué pasó con la plata de esta carretera? ¿Qué pasó con la plata de esta escuela? ¿Qué pasó con este proyecto? Ayer, por ejemplo, comenzó ya el periodo escolar 2024 y tenemos escuelas como la Gran Bretaña que tienen 4 años abandonadas. La escuela ha sido vandalizada. Está totalmente destruida. Se han robado los hierros, el zinc, las bancas, se robaron todo. Y los estudiantes están dando clases en una plaza que se encuentra en Juan Díaz, una Crystal Plaza. Wow. El Meduca se está gastando 1.9 millones de dólares en el alquiler de esos locales para los estudiantes de la Gran Bretaña. Es decir, hay 1.9 millones para alquilar locales, pero no hay 1.9 millones para darle mantenimiento a una escuela. La escuela Gran Bretaña no está ni siquiera en licitación, no está ni siquiera en planes de Hay construcción. mantenimiento y seguridad. ¿Recuerdas, Heiner, que hablábamos Sí. temprano en la mañana, Sí. Carolina, sobre el tema del mantenimiento y la Mantenimiento y seguridad? seguridad Sí, de las escuelas. Porque hay un tema de seguridad muy importante Sí. en las escuelas que va más allá del mantenimiento, porque tú puedes darle el mejor mantenimiento a un colegio. Pero si vandalizan, Si ¿qué pasa? vandalizan y te roban, vas a Toda quedar esa lo mismo inversión se pierde. al año siguiente. Sí. Hay una escuela por allá en San Miguelito que se llama Japón, que yo recuerdo una vez que me tocó ir. Estaba el gobierno de Japón había hecho una inversión interesante para renovación de todo el colegio. El año anterior habían puesto equipos y todo lo demás, y solamente entró el verano los primeros meses, y no fue uno, sino 1, 2, 3, 4. Era una rutina, iban a ver y sacaban, y sacaban, y sacaban. Y es un ejemplo nada más, ¿no? Sí. De lo que pasa ahí. Y si tú dices que la escuela de Gran Bretaña y muchas escuelas, inclusive recuerdo, Einar y Carolina, creo que hablábamos con un poco entre, tú sabes, tragedia y comedia, que el propio presidente de la República en su discurso había mencionado varias veces la renovación, creo que era un colegio o una institución, no recuerdo, eso lo hicimos una mañana de estas. Él hablaba de la renovación de un estadio. Un estadio, que exacto. nunca se renovó. Sí. Pero siempre se repite En el discurso se repetía que hemos renovado el estadio, no sé qué, pero cuando iban a ver el lugar, jamás, ni una piedra Parece que pusieron eran ahí. diferentes redactores de discursos. Sí, porque sí, copia y era la pega. misma Allá va ese información. discurso. Y Allá va, justamente léalo. ese rol fiscalizador que deben tener los diputados no se está ejecutando. Los diputados tienen un rol fiscalizador. Llamar al ministro y decirle, señor ministro, el presidente dijo en el discurso que se concluyó un estadio. ¿Qué pasó con esos recursos? Para que, ¿existe rendición de cuentas o no existe? O sea, los ciudadanos consideran que no. O sea, vayámonos a cualquier parada aquí de la ciudad de Panamá o allá en la 24 de diciembre. Pregúntale al ciudadano si se siente satisfecho con el rol que han jugado sus diputados. Probablemente tengan que decir que no. Y esos diputados están aspirando a la reelección. Y caminan hoy en día con 100 personas a su alrededor. ¿Con qué recursos están pagando esto? Curiosamente, por ejemplo, Edwin Zúñiga, que está apoyando la campaña de Rómulo Rux, es el diputado que está tras el negociado de los carros cisterna que abastecen de agua potable a algunas comunidades. Y cuando se citó al director de la Asamblea Nacional, el director de el IDAN en la Asamblea Nacional, él fue el que tumbó la ascensión para que no se le cuestionara nada al director del IDAN sobre ese tema. Y son varios millones de dólares que se están Es una invirtiendo. sinvergüenzura, o sea, Sinvergüenzura Aquí hablamos total. todos los días Demasiado. de cosas que en otro país pueden provocar hasta cárcel, muerto, enfrentamiento, porque estamos hablando del agua. Es que ellos son el problema. El detalle está en que ellos están tratando de venderse como la solución, pero esos políticos corruptos son el verdadero problema. Mira, el contrato que menciona Einar, 9 millones de dólares. El IDAN le otorga 9 millones de dólares a una empresa que se llama Supri, que a su vez las últimas investigaciones han revelado que Supri ya no está a nombre del diputado,
pero está a nombre de allegados al diputado que han estado en el pasado en la planilla del diputado. O sea, son allegados al diputado para llevar agua a través de caminos cisternas. Y te digo algo, hagan el ejercicio. Pasen por la estación de bombeo de Pacora. Hay gente llenando agua con garrafones a orilla de la vía que vive a 1 kilómetro adelante. Y frente a esas personas llegan camiones cisternas, recogen el agua en la estación de bombeo de Pacora y la llevan a 1 kilómetro. ¿No saldría más barato tirar a 1 kilómetro de tubería para que le llegue agua a través de su una grifo? cosa, Vexeray, y eso es una escena que se puede repetir en tu circuito, se repite en el oeste, se repite en el este, Sí. en el norte, en todas partes. O sea, el tema del agua es fundamental. O sea, En todo el país. El agua en todo el país ya tiene una cara como ridícula. que Y un no es país falta de como el recursos nuestro- porque tenemos agua, Eso pero es cómo así. la distribuyen, No, pero es cómo que se ejecuta. Tú tienes a alguien, cualquier político que lo esté haciendo, no digo que este sea ni nada, pero puede ser que sí haya negocios, y los hay sobre el tema de las cisternas, estos Sí. camiones que llevan agua, beneficiándose rabiosamente de la necesidad más básica de cualquier ser humano, que es el agua. Así es. O sea, esa es una cuestión que, te voy a decir, el responsable es el que va a votar. O sea, el responsable eres tú, soy yo, somos los que estamos aquí. O sea, si alguna persona piensa que estas personas deben repetir, Después no se quejen. No se quejen Claro. después. Bueno, yo sí creo que también hay un tema que tiene que ver con la educación. Una de mis propuestas tiene que ver con una reforma educativa que modifique, modifique la ley orgánica que crea el Ministerio de Educación para mejorar los planes educativos. Y dentro de esos planes educativos yo sí creo que hay que incluir mucha más educación cívica. Tal vez sería contradictorio culpar al votante, a un votante que no ha tenido acceso a una buena calidad educativa. Una persona que ni siquiera se ha graduado de 6º grado, probablemente, por culpa de esos políticos que por años han dejado que el sistema educativo se deteriore. Hoy en día hay muchos ciudadanos que no saben la diferencia entre una ley y la Constitución. Hay gente que no sabe cuáles son las funciones del diputado. Hay gente que piensa que la policía es el gobierno. Porque tú ves en el barrio, dice llegó el gobierno y es la policía. Entonces, Pero lo que pasa es que estamos llegando a unos niveles básicos. Claro. Como cuando tú tienes hambre, quieres comer, y cuando tienes sed, quieres tomar agua. Exactamente. Ya no se trata de un tema educativo, se trata de un tema, Exactamente. hey, tengo De sentido sed, común. de sentido común, abro el grifo y no me sale Sí. agua. Quiero ir a comprar comida y está cara o está lejos. Mira, Eso no te lo enseña nadie. Te lo eso enseña la es, vida. eso es el estómago y la Exacto. sí, necesidad. cuando yo refiero a la educación me refiero No, a que yo entiendo lo que quieres decir. llegan con una bolsa de comida. Esos políticos llegan con una bolsa de comida donde está la persona muriendo de hambre por culpa de ese mismo político. O sea, ese político lo tiene muriendo de hambre Sí. y le dice, yo soy la solución al problema. A eso voy, pero ya se está convirtiendo en un tema Sí, grave. que la gente va a dejar de intelectualizarlo, sino más bien es un tema físico. O sea, el agua, por Dios, el agua, este es un país que ha estado en los rankings de económicos, que nos renovamos, que hemos tenido invasión, hemos tenido enfermedad, Sí. nos renovamos, se nos cae la mina, nos renovamos, se nos cae, y el agua no le llega a la gente. O sea, Yo creo que la gente tiene que hacer el ejercicio de pensar en aquellas personas que buscan una reelección, si realmente votar por esa persona representa una mejora para su condición de vida. Si siempre has votado por alguien y no has visto mejoría en tu condición de vida, entonces no sirve, no vale la pena votar por esa persona nuevamente. Pero es más o menos lo que dice Betseray. Quiero entender un poco. Para que una persona logre hacer ese análisis necesita por lo menos una educación básica. Sí, es verdad. Si no, no lo vas a entender. Y todavía, la gente es muy clientelista. Sí, por Le un dan lado una sí, bolsa por de el- comida y el ya otro, siente que le o resolvieron sea, la vida. no llega el agua a mi casa desde hace 20 años que vivo aquí. Tienes que... Pero es que no sé si entienden que el problema Claro. es Se o es conecta. responsabilidad de ellos. Sí, porque probablemente, mira, hay un caso de un diputado del circuito que tiene en su vehículo cisterna, porque ese sí, dice él que lo compró él, ojo, tiene su nombre, y él llega con el camión cisterna a echarle agua en el tanque de la persona. Entonces la persona ve a ese diputado como la solución al problema. Y yo creo que ahí también las autoridades tienen que ser mucho más enérgicas porque ese es un tipo de clientelismo. Hoy en día están pasando cosas en el circuito. Hay políticos regalando bolsas de comida con su nombre. Honorable diputado tal. Una bolsa de arroz. O sea, lo miserable que hay que ser para comprar una bolsa de arroz, ponerle tu nombre y regalárselo, tomarte una foto con la persona, subirlo a las redes sociales y decir,
estamos acabando con la pobreza en el circuito dándole una bolsa de arroz. O sea, hay un montón de políticos desgraciados que están haciendo eso en estos momentos y que tienen años haciéndolo. Y las autoridades no están haciendo absolutamente nada o están mirando hacia otro lado. Bueno, Bexaray, esperamos que tú seas más que desgraciado, agraciado de que llegues al poder y que hagas las cosas que hay que hacer. País no lo arregla nadie, sino cada uno individualmente. Y Con el su voto del y 5 de mayo hay que salir a votar. Hay cifras horribles de abstencionismo en mi circuito. Más de 60.000 personas de 200.000. Bueno, si logras un porcentaje de eso, pues puedes lograr... Claro, hay el que hacer la éxito. diferencia. Muchas gracias, Bexaray Gracias. Richard, el candidato a la libre postulación.